A ver, el libro de Isaías, ¿qué les puedo decir? Es una de las obras más influyentes de la historia, una pieza clave para muchísimas religiones y, la verdad, un tesoro literario. Pero claro, dentro de esos 66 capítulos se esconde un rompecabezas fascinante, un misterio que tuvo a los expertos dándole vueltas por siglos. Y miren, esta cita lo resume todo, es perfecta. La leyenda dice que al profeta Isaías lo partieron en dos, pero los estudiosos, ya con lupa en mano, analizando el texto, lo han dividido en por lo menos tres partes. ¿Y por qué? Bueno, porque descubrieron que había voces de distintos profetas de épocas completamente diferentes, todas juntas en un solo libro. Y acá es donde se pone bueno el asunto. Leyendo el libro, los expertos se dieron cuenta de que a partir del capítulo 40, el texto de repente da un salto de 2 siglos al futuro, así como lo oyen. Describe la destrucción de Jerusalén como si ya hubiera pasado, habla del exilio en Babilonia, de un rey persa llamado Ciro, cosas que pasaron casi 200 años después de que viviera el Isaías original. Entonces, la gran pregunta era, ¿estamos frente a una profecía milagrosa o hay algo más detrás de todo esto? Ok, para resolver este misterio no basta con leer el texto y ya. Primero, tenemos que entender el mundo que lo vio nacer. Piénsenlo así, es como cuando uno visita una gran ciudad. Uno no va corriendo directo a la atracción principal. No, primero caminas por las calles, sientes el ambiente, respiras el aire de ese lugar. Pues lo mismo pasa aquí. Para entender a Isaías, primero tenemos que caminar por las calles, bastante turbulentas por cierto, de la historia del antiguo Cercano Oriente. Bueno, pues ese paseo por la historia nos lleva directamente a uno de los momentos más duros y traumáticos en la historia de Israel. Resulta que la respuesta a nuestro misterio está ahí, escondida entre los escombros de un reino que se vino abajo. Esta línea de tiempo va a ser nuestro mapa, nuestra guía. Nos muestra cómo estaba el panorama geopolítico en esa época, con imperios que nacían y morían, y las voces de los profetas que surgían en medio de todo ese caos. Y es justo aquí donde las piezas de este rompecabezas, ¡pum!, empiezan a encajar. Es que es increíble lo rápido que se derrumbó todo. En el 609 a.C. matan al rey Josías, que era un rey bueno, un reformador. Eso, claro, desata una crisis tremenda. Poco después, en el 597, invade el imperio babilónico y se lleva a la primera tanda de gente al exilio. Y luego, como si fuera poco, llega el golpe de gracia. En el 587, arrasan Jerusalén y el templo, que era el centro de su universo, queda hecho ceniza. Miren, es que es difícil de imaginar el impacto que esto tuvo. Imagínense, en menos de una generación, un reino con siglos de historia, con sus reyes, su capital, su templo sagrado, aniquilado, borrado del mapa. Se acabó la independencia. Pero ojo, la historia no termina ahí, con la pura destrucción. Ahora el foco cambia de la catástrofe política al drama humano y espiritual de los que sobrevivieron. Estamos hablando de unas 15,000, 20,000 personas, la élite, o sea, la gente que sabía hacer las cosas, los líderes políticos, los militares, los artesanos, a todos ellos los obligaron a caminar cientos de kilómetros hasta Babilonia. No eran simples prisioneros de guerra, era un pueblo entero trasplantado a la fuerza a una tierra extraña. Estos puntos que ven son básicamente la pérdida total de su identidad. Perdieron la tierra prometida, que para ellos era un regalo divino. Perdieron el templo, el único lugar donde podían hacer sus sacrificios. Perdieron a su rey, el descendiente de David. Y quizá lo más terrible de todo, sintieron que habían perdido su alianza, ese pacto sagrado con su Dios. El cambio fue brutal, no hay otra palabra. Pasaron de ser una nación en su propia tierra, la tierra de su Dios, a ser súbditos despreciados en una tierra pagana. De tener su templo sagrado a no tener ni un solo lugar para sus rituales. De ser gobernados por su propio linaje de reyes a estar bajo el yugo de un imperio extranjero. Su mundo se había puesto de cabeza. Y claro, todo esto los llevó a una crisis de fe, pero a una crisis existencial de las profundas. Empezaron a hacerse las preguntas más dolorosas que se pueden imaginar. ¿Será que nuestro Dios nos abandonó? ¿Acaso los dioses de esta gente que nos conquistó son más fuertes que el nuestro? ¿Falló nuestra alianza?
Para un pueblo cuya identidad estaba tan ligada a su fe, estas preguntas lo cambiaban todo. Pero, justo cuando todo parecía perdido, cuando la desesperación era total, la historia da un giro. Uno de esos giros que nadie se espera. En el horizonte, un nuevo poder empezó a asomarse, y con él, una posibilidad que nadie se atrevía ni a soñar. Y ese poder tenía nombre y apellido: Ciro de Persia. Un líder que, por allá del 555 a.C., empezó una serie de conquistas que, literalmente, estaban cambiando el mapa del mundo antiguo. Y de repente, Babilonia, el imperio que los había aplastado, ya no parecía tan invencible. Si volvemos a ver el mapa, es clarísimo. Mientras Ciro sube como la espuma, Babilonia empieza a caer. Sus conquistas lo estaban llevando derechito a las puertas de la ciudad donde estaba exiliado el pueblo de Judá. Y por primera vez en décadas se veía una pequeñísima luz de esperanza. Y claro, entre los exiliados empezó a correr una pregunta que era casi eléctrica. Se escuchaban rumores de que este tal Ciro era diferente, que trataba bien a los pueblos que conquistaba, y entonces se preguntaban, ¿y si este tipo, un rey extranjero, un pagano, fuera el instrumento elegido por nuestro Dios para liberarnos? Y es justo ahí, en medio de toda esa expectativa, como por el año 540 a.C., que de la nada surge una voz nueva. Un profeta anónimo que hoy los expertos llaman Segundo Isaías o Deutero Isaías, y que empieza a dar un mensaje radical de esperanza. Su obra son los capítulos 40 al 55 del libro que conocemos hoy como Isaías. Y bueno, ¿qué decía este profeta misterioso? ¿Cuál era su mensaje? Les adelanto algo, no era solo un «Oigan, nos vamos a casa». Era mucho más profundo. Era una reinterpretación total de la historia, una visión de un nuevo éxodo. Sus palabras empiezan así, como una explosión de consuelo en medio de la más absoluta oscuridad. Le habla directo al corazón de un pueblo que se sentía abandonado, y les dice que el tiempo del castigo se acabó, que la liberación está a la vuelta de la esquina. Pero aquí viene lo más importante. El segundo Isaías no solo anunció un regreso a Jerusalén, no. Él dijo que este evento iba a ser un acto de salvación completamente nuevo. Un nuevo éxodo que sería todavía más increíble que la legendaria liberación de la esclavitud en Egipto. Y la visión que pintaba era impresionante, súper poética. Hablaba de una voz que preparaba un camino en el desierto, pero no para un ejército, sino para Dios mismo, que iba a guiar a su gente de vuelta a casa. Dijo que el desierto, ese símbolo del exilio, iba a florecer, y que el mundo entero sería testigo de este milagro, reconociendo el poder del Dios de Israel. Y con esto, ¡pum!, volvemos al principio. Y el misterio queda resuelto. El libro de Isaías no lo escribió una sola persona. Es más bien como una antología, una colección de voces. Tiene la voz del Isaías original del siglo VIII, la voz de este profeta anónimo del exilio en el siglo VI y hasta de otros que escribieron después. Cada uno le habló a la crisis de su propia época. Al final, la historia de este segundo Isaías nos deja con una pregunta bien profunda, una que sigue resonando hoy. Nos muestra que en los momentos más oscuros, cuando todo se derrumba y parece que no hay salida, muchas veces surgen voces inesperadas que le dan un nuevo sentido al caos y ofrecen un camino de esperanza. Y eso nos hace pensar, ¿de dónde vienen esas voces en nuestros propios tiempos de crisis?